Hoy vamos a ver litíasis renal o nefrolitíasis, que se define por la presencia de cálculos en la vía urinaria. Estos cálculos suelen estar ubicados generalmente a nivel ureteral. Y una vez que el paciente expele su primer cálculo, las recidivas son muy frecuentes, por lo que es recomendable que aumenten su consumo de agua. Después vamos a ver por qué. Los factores de riesgo son diabetes y obesidad. Luego tenemos los tipos de cálculo. Existen cálculos de sales de calcio, de ácido úrico, de cistina y de struvita. Los de calcio, los de cistina y los de struvita en la radiografía son rayopacos, mientras que los cristales de ácido úrico son rayolúcidos y solamente se van a detectar con una ecografía o con una tomografía. Los cálculos más frecuentes son los de sales de calcio, que pueden ser de oxalato de calcio o de fosfato de calcio, y la etiología de la formación de este tipo de cálculos va a corresponder a una hipercalciuria idiopática. Esta es la causa más frecuente, que es cuando el paciente tiene una normocalcemia con una hipercalciuria inexplicable. Pero para poder afirmar esto tenemos que descartar todas las causas de hipercalciuria, como las causas intestinales, por un bajo consumo de fósforo y potasio, por un alto consumo de sodio, de proteínas, de carbohidratos, por el consumo de alcohol. A nivel óseo puede verse a metástasis osteoclásticas, a un hiperparatiroidismo, a un hipertiroidismo, a una inmovilización prolongada. A nivel renal puede verse a un síndrome de Cushing, a un diurético de asa, y etc. Otra posible etiología es la hiperuricosuria, que es cuando el riñón excreta más de 800 miligramos por día de ácido úrico. Y esta se va a asociar a la producción de cálculos de calcio y ácido úrico. Otra posible causa es el hiperparatiroidismo primario. Después tenemos la acidosis tubular renal, la hipercalciuria alimentaria, que se debe a una dieta con un exceso de oxalatos. Entonces una dieta rica en espinaca, en nueces, en chocolate, en maní. Otra posible causa es una hipocitraturia, porque el citrato es uno de los factores que inhiben la formación de cristales. Y por último, como diagnóstico de exclusión está la enfermedad idiopática por cálculos, que corresponde al 20% de los diagnósticos etiológicos de sales de calcio. Luego, los cálculos de ácido úrico se pueden formar debido a que el paciente tiene gota, a que el paciente tiene un tumor maligno con una gran destrucción de células, con un aumento en la producción de ácido úrico, puede ser secundaria a la deshidratación. Y luego tenemos los cristales de cistina, que se forman secundaria a un defecto en el transporte tubular intersticial de cistina. Y por último tenemos a los cálculos de struvita, que son secundarios a una infección urinaria por microorganismos productores de ureasa, como Proteus, como Klebsiella. Estos, al producir ureasa, van a generar amonio que aumenta el pH urinario, y este aumento del pH predispone a la precipitación de fosfato, amonio y magnésico, formando este cálculo de fosfato de amoníaco magnésico. Y después, respecto a la clínica, el paciente con nefrolitíasis va a referir un dolor intenso en el flanco con una irradiación hacia la ingle o hacia los genitales, que se conoce como cólico renal.
Puede tener también náuseas y vómitos y también puede tener una hematuria. Respecto al diagnóstico, nosotros vamos a llegar a una sospecha clínica a través de la anamnesis y de la sintomatología referida por el paciente. Entonces el paciente viene con este cólico renal que es muy característico y además nos dice que tiene un antecedente de litiasis renal. La sospecha es altísima ya. Y luego debemos interrogar acerca del uso de fármacos como salicilatos, porque la aspirina a nivel renal compite por la excreción con ácido úrico. Entonces se acumula ácido úrico en nuestro organismo y predispone a la formación de cristales de ácido úrico. También interrogar acerca de la ingesta de antiácidos con calcio que predisponen la formación de cristales de sales de calcio. Y interrogar acerca de la dieta, si el paciente tiene una ingesta adecuada de líquidos, de más de 2 litros de agua por día, cómo es la ingesta de sodio, si se controla, cómo es la ingesta de proteínas animales. Luego, para determinar si tenemos un cálculo en la vía urinaria, el más sensible sería una tomografía de abdomen que me permitiría detectar cualquier tipo de cálculo. Porque si yo hago una radiografía de abdomen, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico no son detectados porque son radiolúcidos. Y además estaría bueno también indicar una ecografía para evaluar la hidronefrosis que causan los cálculos. Y después pedir un laboratorio para ver el ionograma, los niveles de vitamina D, paratormona, un examen de orina con sedimento urinario, con niveles de oxalato, con niveles de citrato en una orina de 24 horas. Todo esto nos va a orientar hacia la etiología de por qué se están formando cálculos a nivel de la vía urinaria. Después tenemos el tratamiento que se basa en la administración de analgésicos, que puede ser, si el paciente se interna, nosotros vamos a administrar diclofenac 50 miligramos cada 8 horas intravenoso en 100-200 mililitros, o sea que no se administra en bolo. ¿Y cuáles son los criterios de internación? Bueno, existen criterios absolutos y relativos. Los absolutos son vómitos incoercibles, dolor refractario al tratamiento, un paciente monorrénico o con riñón único, o paciente con riñón trasplantado con obstrucción, o un paciente con una infección del tracto urinario concomitantemente con una obstrucción, o un paciente en el contexto de una crisis hipercalcémica. Todos estos son criterios absolutos de internación para un paciente con nefrolitiasis. Y si el paciente es ambulatorio, entonces podemos indicarle como tratamiento analgésico ketorolac 10 a 20 miligramos cada 6 horas por vía oral. Y es importante aclararle que no tome por más de 5 días por el peligro de que se produzca como efecto adverso una hemorragia gastrointestinal. Luego tenemos que también se indica una hidratación con más de 3 litros de agua por día, y si el cálculo se encuentra principalmente a nivel de la unión con la vejiga, ¿sí? Entonces también podemos indicar tamsulina, que va a facilitar la expulsión del cálculo, es un alfa bloqueante. Y para cálculos demasiado grandes para ser eliminados espontáneamente, o sea que tienen más de 5 milímetros, vamos a tener 3 opciones. Podemos indicar una litotripsia extracorpórea, que se indica sobre todo para litos menores a 10 milímetros ubicados en la pelvis renal
o litos entre 10 a 20 milímetros ubicados en el uréter proximal. Y esta litotripsia extracorpórea consiste en la fragmentación del cálculo por determinadas técnicas. Después, otras opciones es la nefrolitotomía percutánea y la ureterorenoscopía. Y por último, como medidas de prevención, porque las recurrencias son frecuentes, son medidas generales o dietéticas que consisten en una restricción de sal en hasta 3 gramos diarios, una restricción de proteínas animales, que el paciente no ingiera más de 1 gramo por kilo por día. Entonces, si pesa 70 kilos, que no tenga una ingesta de proteínas de animales superior a 70 gramos por día. Una restricción de alimentos ricos en oxalatos como el chocolate, el maní, la espinaca, la remolacha, la cerveza. Evitar un alto consumo de vitamina C. No restringir el calcio y una hidratación abundante con más de 3 litros de agua diarios. Y después, una vez que ya pudimos establecer la etiología, o porque el paciente expelió el cálculo y nosotros indicamos una cristalografía y ahora ya sabemos qué tipo de cálculo expele este paciente, nosotros podemos indicarle un tratamiento más específico. Entonces, cuando el paciente cursa con una hipercalciuria, podemos indicarle citrato de potasio, que va a alcalinizar la orina, entonces evitando la precipitación de los cristales de fosfato de calcio, y tiazida, que es un diurético. Después, ante una hipocitraturia, también ingesta de citrato de potasio. Ante una litiasis úrica se indica alcalinización de la orina con allopurinol. Y ante una cistinuria se indica alcalinizar la orina con sales de citrato o bicarbonato.